Continuamos con nuestro congreso. Desde un principio, la organización del congreso, tanto el comité científico como el comité organizador, tuvo muy claro que el protagonista tenía que ser el farmacéutico. El farmacéutico sin paredes, el farmacéutico sin estructura, sino el farmacéutico per se. Y el farmacéutico en el trabajo que ejerce diariamente. Por eso se le ha querido dar en este congreso el momento cumbre de todos los congresos, que suele ser la tarde de los viernes. Y ese protagonismo lo tuvimos muy claro desde un primer momento para que la tarde del viernes fuese para los farmacéuticos, para que pudiésemos aprender entre todos de forma colaborativa. Así que entre todas las comunicaciones recibidas, tanto de casos clínicos como de trabajos de investigación, pues desgraciadamente no hemos podido poner a comunicación oral a todos, porque no tenemos tiempo material, pero sí que hemos querido pues exponer los máximos trabajos posibles. Bien, estamos aquí, yo soy Alberto Virués, farmacéutico en Cádiz, miembro del comité científico y patrono de la Fundación, y me acompaña Pilar. Pilar es la directora del CIN del Colegio de Cádiz, colaboradora nuestra y evaluadora también de la revista de Pharmaceutical Care, y me acompaña para que entre los dos llevemos esta mesa. La sistemática que vamos a llevar es, como sabéis en el programa, están ya comunicadas los 14 casos o las 14 comunicaciones que vamos a presentar durante las próximas 2 horas. Iremos llamando a cada uno de aquellos que se van a ser responsables de mostrarnos ese caso o ese trabajo de investigación. Tendrán 5 minutos para su exposición y después dejaremos 2 minutos para aquellos que tengáis dudas o inquietudes y le podamos preguntar. Antes de empezar, también quisiera recordaros que dentro del Congreso tenemos un premio popular o un premio del público. Y eso necesita que sea votado. Así que os animo a entrar dentro de la página web o de la aplicación y votar al caso, al trabajo que más os haya gustado. Y así, pues, dentro de los premios que entregaremos mañana, pues también la opinión del público tiene que ser tenida en cuenta. Como los protagonistas, tienen que ser los protagonistas. Sin más, pasamos al primer caso, que es asesoramiento nutricional en el paciente en tratamiento oncológico desde la farmacia comunitaria. Red de formadores colegiales, y lo va a exponer Noemí Peludo Bardera. Adelante, tienes 5 minutos por delante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Noemí Peludo, soy la formadora colegial del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo. Y bueno, en primer lugar decir que estoy aquí en representación de mi compañero, que es el autor principal de este trabajo, el formador colegial de Guipúzcoa, que no ha podido acompañarnos presencialmente. El trabajo que voy a presentar lleva por título El asesoramiento nutricional en el paciente oncológico desde la farmacia comunitaria. Bueno, los avances experimentados en los últimos tiempos en el campo de la oncología, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, han hecho que la mayoría de estos pacientes sean tratados de forma ambulatoria y, en consecuencia, su presencia en la farmacia comunitaria es cada vez más frecuente. La propia patología del cáncer, así como los tratamientos utilizados, tienen un impacto negativo sobre el estado nutricional de nuestros pacientes y, por lo tanto, un diagnóstico precoz de la desnutrición en el paciente oncológico nos va a permitir, así como un asesoramiento nutricional adecuado, nos va a permitir disminuir las complicaciones, optimizar la respuesta a los tratamientos, evitar la muerte precoz por caquexia y, sobre todo y principalmente, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Con ese marco, el objetivo de nuestro trabajo fue el siguiente, fueron 3 principales. En primer lugar, profundizar en las necesidades específicas que tenía el paciente oncológico
En segundo lugar, identificar oportunidades de mejora de asesoramiento nutricional por parte del farmacéutico comunitario. Y, en tercer lugar, aportarles las herramientas de apoyo y educación necesarias a los diferentes agentes implicados en la prestación de este servicio. La metodología que utilizamos fue la siguiente. Pues se trata de un trabajo colaborativo que se llevó a cabo a 3 niveles. En primer lugar, lo que hicimos fue, a nivel individual, una revisión bibliográfica y una búsqueda de información. Luego trabajamos por parejas, elaborando esos contenidos y llegando a un consenso y haciendo diferentes aportaciones. Y, finalmente, lo que hicimos fue una puesta en común a nivel grupal y una revisión de todos esos contenidos. Y, bueno, una vez que habíamos elegido el tema sobre el que íbamos a trabajar, que era el manejo del paciente oncológico desde la farmacia comunitaria, lo que hicimos fue partir de una lluvia de ideas, porque al final el tema del paciente oncológico es muy amplio, con los temas en los que íbamos a profundizar o los que íbamos a abordar más en profundidad, y responder cuáles eran las preguntas más habituales de la farmacia comunitaria, ¿no? las que más útiles podían ser, que era qué podía hacer el farmacéutico comunitario con el paciente en tratamiento oncológico. A partir de ahí hicimos un reparto de tareas y elaboramos una serie de materiales que voy a explicar en la próxima diapositiva, que lo que se trataba era de que fuesen unos materiales útiles, ágiles y prácticos para el día a día de la farmacia, y todo eso lo aplicamos a un caso clínico simulado. Como resultado, pues elaboramos 3 tipos de material: material para el foco, material para el farmacéutico y material para los pacientes. El material para el foco se trata de un audio de menos de 2 minutos, un podcast, para que se pudiese escuchar mientras que el foco hacía los desplazamientos a las oficinas de farmacia, y que resume brevemente las intervenciones que tenía que hacer que podía hacer el farmacéutico con el paciente. Se elaboraron también 3 documentos para farmacéuticos. El primero de ellos era un documento resumen de valoración nutricional, donde se recogían los principales métodos de cribado nutricional que se podían hacer. El segundo, un diagrama con las causas principales de desnutrición del paciente oncológico. Y el tercero es un documento que resume las principales intervenciones que puede llevar a cabo el farmacéutico en función del estado nutricional del paciente, si se trata de un paciente bien nutrido, en riesgo de desnutrición o con desnutrición grave. Y, por último, se elaboró una infografía para pacientes que lo único que trataba era de que el paciente fuese consciente de la importancia de la nutrición y con unas recomendaciones higiénico-dietéticas generales. Como conclusión, pues que las alteraciones nutricionales asociadas al tratamiento en el paciente oncológico son frecuentes y que desde la farmacia comunitaria se pueden prevenir y tratar, y contribuyendo así con su labor asistencial al sistema sanitario. Y, en segundo lugar, que el material elaborado lo que pretende es ofrecer recursos para aumentar las oportunidades de intervención en los diferentes agentes implicados en el servicio. Muchas gracias. Estupendo, y además te has ceñido al tiempo. Vamos. Perfecto. Damos paso a preguntas que podamos tener en cuanto a este trabajo. Pues si no hay preguntas, muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Pasamos al siguiente, atención farmacéutica en trasplante pulmonar, que nos lo va a presentar Ana Sangrador Rasero. Gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización por aceptar este trabajo de investigación como comunicación oral en este congreso. Un trabajo que llevamos desarrollando desde 2016 y que continúa en la actualidad, aunque voy a exponer solo los datos del año 2019. Mi nombre es Ana Sangrador y trabajo en el servicio de farmacia del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Lo que queríamos era evaluar la efectividad de la atención farmacéutica realizada a los pacientes trasplantados de pulmón de nuestro hospital, en cuyo equipo estamos integrados totalmente, para de esta forma aumentar sus conocimientos sobre los tratamientos farmacológicos y los hábitos de vida saludables, así como mejorar la adherencia a este tratamiento y también ver la influencia que podría tener sobre los ingresos no programados de estos pacientes en el hospital. La atención farmacéutica que realizamos empieza antes del trasplante, cuando el paciente llega al hospital y necesita una serie de medicamentos que le dispensamos tanto por vía oral como por vía intravenosa para administrar antes del trasplante.
Seguidamente, cuando el paciente ya ingresa en la UCI y en la planta después de haberse realizado este trasplante, empezamos, digamos, a tener contacto con ellos. Realizamos la conciliación de medicamentos al ingreso, también realizamos toda la validación de los tratamientos farmacológicos que los médicos les prescriben, que son, en el caso del trasplante pulmonar, entre 20 y 30, más o menos de media, y realizamos la educación al paciente. Tras el alta, esta educación, esta atención farmacéutica va a continuar también. En cuanto a la educación que hacemos al paciente, consta de 2 sesiones informativas de 30 minutos de duración cada una, en la cual pues les hablamos de los medicamentos, todas las particularidades, para qué sirve cada uno, efectos secundarios posibles que puedan detectar, etcétera, y también hábitos de vida saludables en cuanto a alimentación, protección solar, rehabilitación, ejercicio físico, en fin, cosas que para ellos en el futuro van a ser francamente importantes. Antes de estas sesiones y para poder evaluar después lo que hemos conseguido, lo que hacemos es que les hacemos un pequeño examen, o grande para algunos pacientes, de 19 preguntas sobre estos medicamentos y hábitos de vida. Tened en cuenta que cuando empezamos el paciente ya lleva trasplantado entre 2 y 3 semanas, es decir, que ya tiene ciertos conocimientos que algunos de ellos nos va a poder decir y otros que son totalmente de lógica también, ¿no? Y la pregunta número 20, que es para que nos puntúen el grado de satisfacción con la información que han recibido. Para apoyarnos digamos, en la información que les damos, elaboramos en su momento un libro informativo que vamos actualizando periódicamente, que les encanta porque ahí está recogida, digamos, toda la información que luego les vamos a comentar verbalmente. El día del alta les entregamos un planning de medicamentos, todos los medicamentos que toman, como he dicho, unos 20, 25 como media, que tienen que tomar con sus horarios, antes de las comidas, con las comidas, en fin, toda la información que a ellos les pueda facilitar la vida en esos primeros días en su domicilio. Además, dada la particularidad de Valdecilla, y es que el 95% de los pacientes que se trasplantan de pulmón en Valdecilla son de fuera de Cantabria. Por lo tanto, tenemos una comunicación directa con los farmacéuticos de otros servicios de farmacia de las comunidades autónomas que nos rodean, que es donde preferentemente vienen los pacientes, y también con las oficinas de farmacia de referencia del paciente, si es que éste nos ha mostrado una confianza y una relación con estos farmacéuticos, ¿no?, para que de esta forma todos estén esperando ya al paciente al alta. 15 días después del alta les llamamos por teléfono, volvemos a hacer la misma encuesta, en este caso su confianza es mucho mayor y también les preguntamos la satisfacción digamos, que han sentido con la información recibida. Y estos son los resultados de los 45 pacientes que se trasplantaron de pulmón en Valdecilla en el año 2019. 33 cumplimentaron las 2 encuestas, aunque los 45 recibieron toda la formación. 20 de ellos eran hombres y la media de edad es de 56 años. Esto se debe a que, preferentemente, en Valdecilla, la enfermedad pulmonar previa al trasplante que más se hace es la fibrosis pulmonar idiopática, que afecta a gente de más edad. Y el tipo de trasplante, preferentemente, fue el bipulmonar. El grado de satisfacción, tuvo un incremento significativo de un 7 a un 9,5, porque, la verdad es que están muy contentos con todo lo que les formamos. Y también, y lo más importante, es el número de preguntas que, decían correctamente en la encuesta pre a las que decían de manera correcta en la encuesta post. Y esto también tuvimos un incremento que fue significativo. Aunque hubo una disminución de ingresos hospitalarios no planeados, no planificados, con respecto a 2018, sin embargo, en este caso, no fue significativo, pero seguiremos insistiendo en ello, por supuesto. Una pequeña infografía de cómo nos coordinamos todos los profesionales que atendemos a estos pacientes. 5 minutos. Sí. Y, por último, como conclusiones, os quería decir que la atención farmacéutica a los pacientes trasplantados de pulmón mejora sus conocimientos sobre medicamentos y hábitos de vida saludables, así como el grado de satisfacción con la información recibida.
aumenta su autogestión y empoderamiento respecto a los tratamientos y, además, mejora la comunicación con los farmacéuticos de hospital. España es líder mundial absoluto en donación y trasplantes y creo que los farmacéuticos tenemos mucho que decir en este campo. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sí. Ana. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta en la sala, creo que es Eduardo. Mientras que va para allá, Ana, una preguntita mía. ¿Cómo ha sido el feedback con los otros servicios de farmacia hospitalaria y con las farmacias comunitarias? Bueno, he estado a punto de traeros una foto de un correo electrónico de unas compañeras del Hospital de Basurto al mandarles el planning esta semana pasada de un paciente que se iba de alta desde Valdecilla vive en Bilbao. Y, bueno, la satisfacción es plena. Tenemos una encuesta de satisfacción porque hicimos digamos, estamos certificados en la ISO y nos exigían la satisfacción de nuestros clientes, que también les consideramos a ellos clientes, y la satisfacción, bueno, pues es de un 10, o sea, están encantados ellos. Y con las oficinas de farmacia no tenemos feedback de momento, pero lo vamos a tener con algunos planes que tenemos de futuro, porque esto no ha hecho más que empezar. Perfecto, muy bien. Eduardo. Sí, Eduardo Mariño, Unidad de Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica de la Universidad de Barcelona. Lo primero, felicitarle por el trabajo y por la presentación. Y como cántabro consorte, aunque ahora en estos momentos ya no tengo farmacia en Cantabria, pero durante muchos años sí, quería preguntarle, lo que comenta usted de la farmacia referencia desde el hospital, ¿llevan ustedes algún tipo de seguimiento, no digo del paciente, sino de la farmacia en sí, o simplemente es la que el paciente elige sin más, o hay algún criterio de inclusión? Sí, a ver, lo más importante es que sea la farmacia de referencia de ese paciente, en la que consume habitualmente y la que se le dispensan los medicamentos. Particularmente les decimos siempre que recurran a su farmacéutico comunitario para que les ayude con toda la medicación que van a tomar. Los trasplantados pulmonares, al menos 2 medicamentos los recogen sí o sí en el hospital, pero porque son medicamentos de uso hospitalario. Pero el resto de los 20 y tantos que toman los van a recoger en su oficina de farmacia. Entonces, esta colaboración es fundamental para el paciente y es de las primeras cosas que les decimos cuando empezamos a hablar con ellos. Aparte de recomendarles un pastillero, por supuesto, pero también las farmacias que hacen SPDs, por ejemplo, algo que en este caso puede ser tremendamente útil. Sí, nosotros desde luego intentamos colaborar con todos los actores posibles porque el paciente se lo merece y una vez que ha llegado hasta ahí, pues para que todo sea lo mejor posible. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, De nada. gracias. Bueno, Pues pasamos gracias. al siguiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, el siguiente es colaboración, farmacia comunitaria, equipo de atención primaria durante la pandemia COVID-19. Nos la presenta Montse Montaner. Hola, soy Montse Montaner, farmacéutica comunitaria de Cubellas, un pueblecito costero situado a mitad de Barcelona, entre Barcelona y Tarragona, y vengo en representación de mis compañeros, que son los farmacéuticos comunitarios y el equipo de atención primaria de nuestra zona, para presentaros la colaboración que tuvimos durante la pandemia. Os pongo en contexto. Febrero llega COVID, marzo el confinamiento y durante 3 meses las farmacias comunitarias pudimos realizar la renovación automática depende de qué medicación. Pero finaliza el confinamiento y el número de solicitud de renovaciones y de incidencias relacionadas con la medicación en las oficinas de farmacia no deja de disminuir. Por otro lado, tenemos a atención primaria, cuya visita presencial está supeditada a la evolución de la pandemia y cuya atención telefónica muchas veces saturada. Así pues, que en el marco de colaboración que ya veníamos desarrollando con el equipo de atención primaria, concretamos una reunión
una reunión para buscar una vía de comunicación rápida y ágil para nosotros. Esta vía de comunicación tenía que permitir, entre otras cosas, solicitar la renovación de los planes de medicación de los pacientes. Por otro lado, también teníamos que detectar y comunicar las incidencias relacionadas con la medicación y también permitir mejorar la comunicación paciente y médico en patologías leves y frecuentes. De esa manera, las oficinas de farmacia pudimos contribuir, pudimos ayudar a gestionar la elevada solicitud de atención que estaba recibiendo, solicitud de comunicaciones y de atención que estaba recibiendo atención primaria en esos momentos. ¿Y qué vía de comunicación se escogió? Se pusieron sobre la mesa opciones, telefónica, mensajería y mensajería de la receta electrónica, pero se apostó por la página web ICS Cita Previa. A la mañana siguiente, las oficinas de farmacia nos ponemos en prueba piloto. Cuando llega un paciente con una incidencia relacionada con la medicación, se describe dicha incidencia en dicha página con unas palabras clave, que de esa manera nos permite identificar que ese mensaje ha sido enviado desde la oficina de farmacia para, posteriormente, hacer su seguimiento y su valorización. Una vez llega este mensaje es enviado al gestor de mensajes del centro de atención primaria, que lo distribuye al profesional correspondiente. Lo distribuye al profesional correspondiente, pero de una manera muy práctica, porque queda agendado en la lista de tareas diarias del profesional, o sea, del médico. Esto fue la gran ventaja de esta página frente a la mensajería de la receta electrónica. En la mensajería de la receta electrónica, el médico no ve el mensaje si éste no entra concretamente en la receta de ese paciente. Así pues, que cuando el médico le llega al paciente, al médico le llega el mensaje, según la categorización de ese mensaje, se gestiona de manera que se hace una visita presencial o se resuelve la incidencia si es burocrática. Te queda un minuto. Vale. Aquí tenemos unos ejemplos y los resultados. Veréis que la mayoría son gente mayor, que tienen más limitación de movilidad y de acceso a las nuevas tecnologías, y la conclusión es que gracias a esta experiencia ha habido una mayor y mejor atención a nuestros pacientes, en cuanto a que se ha incrementado la seguridad de los tratamientos debido a la detección de incidencias relacionadas con la medicación, y también se ha mejorado la adherencia gracias a la rápida renovación de los tratamientos. Y también ha facilitado la comunicación paciente-médico en unos momentos en que el acceso de los pacientes a atención primaria estaba comprometido. También ha sido una oportunidad para las oficinas de farmacia comunitarias de integrarse un poquito más en la red sanitaria. Y me gustaría concluir con, para nosotros y para muchos otros compañeros, como he estado escuchando en varias ponencias hoy aquí, es necesario y ha quedado patente la necesidad de buscar una vía de comunicación propia entre oficinas de farmacia y atención primaria, que no solo venga de iniciativas locales más o menos grandes, sino que sea propuesta por las administraciones correspondientes, porque ello conllevará un mayor beneficio a todos los integrantes del sistema sanitario, ya sea a profesionales y pacientes, que son a los que nos debemos. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Gonzalo. Aquí delante tenemos Gonzalo Azuar. Aquí a la izquierda. Si no, te levantas, Gonzalo, que tú tienes buena voz. Se acerca.
Él tiene voz potente. Nada, muy breve. Lo primero, darte las gracias y decirte que me parece súper importante este tipo de iniciativas. Y lo único que quería preguntarte es, en el pantallazo que nos has mostrado del tipo de incidencias que se registraban Ay, perdón. a través de la página web, ¿qué criterios habéis seguido para clasificar un tipo de incidencia u otra? Es decir, has enseñado que había un grupo de burocráticas y otro más de clínicas. ¿Y cómo las habéis categorizado? ¿En qué os habéis basado? Fue consensuado junto Ahora con... sí lo tienes en pantalla, por si vale. quieres ponerla. Gracias. Fue consensuado junto con el equipo de atención primaria, con los médicos y, sobre todo, con la especial ayuda de la farmacéutica de atención primaria, que fue la que categorizó las incidencias en función de burocráticas y clínicas y también en función de cómo iban a gestionarse dentro de su propio sistema de gestión de atención primaria. Y gracias lo primero, y lo segundo, aprovecho también para preguntarte ¿cuántas lleváis o cuál es el horizonte ahora mismo? Bueno, Si te puedo preguntar eso. bueno, es un jarrón de agua fría porque ahora resulta que la página esta de cita previa la han cambiado completamente. Vaya. Entonces, ahora, bueno, eso solo es un inicio. Esto buscaremos otra manera de comunicarnos, porque ahora nos hemos comunicado más debido a los problemas y a las rápidas soluciones que necesitábamos para la pandemia. Claro. Pero ya tenemos planteados nuevos retos, nuevas comunicaciones en mejora de diabetes, de antiagregantes. Ya la farmacéutica de atención primaria ya tiene una lista y programas para más adelante. Nada, Para pues, próximamente, vamos. daros las gracias y ánimo con eso, que es muy bonito. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos por el cuarto. En este caso será colaboración multidisciplinar para la accesibilidad, los recursos sanitarios de las personas mayores que viven en zonas rurales aisladas de Tenerife dentro del proyecto ANAGA. Nos lo presenta Francisco Miranda Saavedra. Adelante, Paco. Gracias, Alberto. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a situarnos. En el norte de la isla de Tenerife tenemos una zona rural que es reserva de la biosfera y el hombre, según la UNESCO, y es la zona del núcleo rural de Anaga, el macizo rural de Anaga, con fotos o escenarios de este tipo. Es decir, tenemos pequeños caseríos. Este es uno de los más grandes que hay porque realmente suele estar mucho más diseminada la población y con muy difícil acceso. Os imagináis perfectamente el tipo de población que vive allí. No es población del centro de ciudad, sino suele ser más bien gente con arraigo al lugar, gente mayor. Los hijos ya no viven ahí y van cuando pueden en el caso de que vayan. Pocos servicios, no hay supermercados, no hay farmacias porque no hay población para ello, etcétera, etcétera. Pues con esas dificultades, observando esto, como les dije antes, era reserva de la biosfera y el hombre, y eso tiene un matiz importante, la parte de hombre. Para mantener esta categoría dentro de la UNESCO hay que hacer planes específicos sobre el medio natural, de reserva del medio, conservación del medio natural, y sobre el hombre, para que no haya despoblación, sino para que la gente pueda seguir viviendo en su entorno habitual, como era este. Hablamos con el Cabildo de Tenerife para dar una solución a la despoblación o ayudar en la despoblación y en la atención de pacientes mayores que residían en esta zona. Le planteamos un proyecto y decidimos hacer conjuntamente un proyecto piloto con el Cabildo de Tenerife. Un proyecto piloto para atender a estas personas que de entrada sabíamos que iba a ser un guirigay, o sea, iba a ser algo complicado porque nos tendríamos que poner de acuerdo mucha gente. Desde los servicios sociales que atendían a estas personas que no tenían, en la mayor parte de los casos, un entorno familiar estable, ni acceso regular a su farmacia, supermercado, etcétera. O sea, digo farmacia como toda la retahíla de lo que sigue, ¿no? De los que vivimos en núcleos más urbanos, ¿no?
no tenían este entorno de referencia, el médico iba 2 veces en semana, una vez en semana, luego tenía la señora que iba a hacerle la comida, si era una persona mayor, una serie de servicios. Bueno, pues habrá que hablar con todos estos y tendremos que ponernos de acuerdo. Y encima vamos a vender una historia que la gente no suele conocer, que el médico muchas veces no conoce, el servicio que podemos dar a estos pacientes a nivel domiciliario, etcétera, etcétera. Pues bueno, y además juntando a un montón de organizaciones que nos estaban apoyando en el proyecto. Desde el Cabildo de Tenerife, que es la institución con la que conveniamos, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de la isla de Tenerife, la Fundación CEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, nuestro Colegio Farmacéutico, el Servicio Canario de Salud, la colaboración del laboratorio SINFA, que colaboró con nosotros y con los farmacéuticos en la formación, en la elaboración del adiestramiento, en el uso de SPDs, etcétera, pues buen lío teníamos por delante, ¿no? ¿Qué queríamos? Definir una forma de trabajo que nos permitiera optimizar el uso de medicamentos en gente con esta complejidad vital que tenía en ese momento, ¿no? Y coordinarnos con todos los actores, darlo a conocer y coordinarnos todos los actores que teníamos que participar, porque es importante hasta la señora que va a hacer el potaje los martes y los jueves en estos entornos, ¿no? Como más farmacéuticamente, como objetivos del programa de optimización del uso de medicamentos, pues asegurar la accesibilidad al medicamento, la seguridad, evitar duplicidades, lo que todos esperamos, adherencia, etcétera, etcétera, etcétera. Para unos pacientes que, como antes he mencionado, viven allí, son mayores, es decir, habría unos criterios de inclusión concretos, ¿no? De polimedicación, etcétera, etcétera, dificultad de acceso a su oficina de farmacia, y con un método muy definido. Los pacientes iban a entrar hacia nosotros a través de servicios sociales, porque los visitaban y ya tenían identificadas a las personas con problemas. Y eso evolucionó a lo largo del tiempo. Y ahora les contaré al final, si me acuerdo, la evolución. Nos centraban al paciente que presumían que reunía esta serie de requisitos o de condiciones. Te queda un minuto, Paco. Hablo mucho. Nos centraban a los pacientes que tenían esta serie de condicionantes y, en base a una metodología de trabajo, entrevista clínica, revisión del plan de tratamiento, revisión con el médico, ajuste, desprescripción, etcétera, etcétera, elaborábamos SPDs para estos pacientes. SPDs que al final acabaron siendo, en el periodo que hemos estudiado del proyecto, fueron 2.100, no leo bien desde aquí, 2.132 SPDs sobre 30 pacientes, 3 oficinas de farmacia que participaron y que mejoraron por el método de conteo desde un inicio de SPD de 46 hasta el 100% de adherencia, ¿no? Método de conteo, y que nos permitió pues registrar también una serie de intervenciones farmacéuticas al respecto. Muy aburrido desde el punto de vista que muchas son tediosas y administrativas, digamos, ¿no? Que no aportan gran valor, pero bueno, habría que solventarlas, ¿no? Conclusiones: trabajar juntos en un proyecto, trabajar con Gema, trabajar con Fernanda, es decir, trabajar con la médico, trabajar con la enfermera de la zona, es maravilloso, nos entendimos, aprendimos a entendernos. Al final los pacientes ya no nos vienen de servicios sociosanitarios, de servicios sociales, nos vienen del área médica directamente o de la enfermera y, por supuesto, con una estructura de trabajo clara, consensuada y con mucha comunicación, que es parte de lo que se ha estado hablando aquí esta mañana, ¿no? ¿Qué nos falta? Un sistema, termino ya, un sistema de comunicación bidireccional, porque hay demasiada informalidad en la comunicación, y un lenguaje común entre todos los que estamos participando, que se me ocurre uno que conozco que nace de esta casa y que es excelentemente bueno. Y por último, hay que hacer un efficient workflow with time optimization, es decir, menos samba y más movimiento, que es lo que a veces nos frena. Muchas gracias. Gracias, Paco. Bueno, no te marches todavía. Si hay alguna pregunta. Bueno, esto es el volcán de La Palma, de una foto de mi amigo Carlos, que está aquí en segunda fila, que estuvo por la noche. Bueno. Muchas gracias. Gracias y ánimo por esa foto. Continuamos con el protocolo del servicio para la realización, trazabilidad y seguimiento de los resultados obtenidos de test de diagnóstico y autodiagnóstico de antígeno de SARS-CoV-2. Nos lo presenta José María Tardio Morales. Adelante. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es José María Tardío, soy farmacéutico y trabajo en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Bueno, vamos a explicar, perdón, el mando, que no estaba muy preparado, vamos a explicar en qué consiste la comunicación que hemos presentado a este Congreso Nacional de Atención Farmacéutica. La comunicación la hemos denominado Protocolo del Servicio para la Realización, Trazabilidad y Seguimiento de los resultados obtenidos de test de diagnóstico y autodiagnóstico de antígenos SARS-CoV-2 realizados en oficinas de farmacia. Bueno, vamos a ver detrás de este título tan extenso qué es lo que hay. En primer lugar, esto surge gracias a un acuerdo de colaboración entre el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón. Y gracias a este acuerdo se pasan a realizar en las oficinas de farmacia test de diagnóstico y autodiagnóstico de antígenos frente a SARS-CoV-2 y esto último es muy importante, siempre a pacientes asintomáticos. ¿Qué objetivos tiene este acuerdo de colaboración? Vamos a ver de forma muy resumida. Son 3: emisión de certificados, detección de pacientes asintomáticos y, por último, comunicar los resultados obtenidos tras la realización de estos test al Departamento de Sanidad. A continuación vamos a desarrollar un poco más cada uno de estos objetivos. Emisión de certificados. ¿Qué tipo de certificados hay? Podemos decir que hay 2 tipos de certificados distintos y cada uno tiene una utilidad. Por un lado, en la parte izquierda, vemos que tenéis el certificado digital de la Unión Europea, que yo creo que es más o menos conocido por todos porque es similar al certificado que tenemos de vacunación, y la utilidad principal de este certificado es permitir la movilidad de los ciudadanos a través de los distintos países de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos en la parte derecha el certificado privado emitido por la oficina de farmacia, y este certificado es un poco más complejo. La utilidad de este certificado ha ido variando a lo largo del tiempo y se ha ido ajustando a las limitaciones, las restricciones vigentes en cada momento. Según en qué fecha, por ejemplo, en verano, recuerdo que sirvió para viajar a algunos países, a algunas comunidades autónomas, e incluso sirvió dentro de la comunidad autónoma de Aragón para acceder, por ejemplo, a los campamentos de verano. El segundo objetivo podemos decir que es la detección de pacientes asintomáticos. Aunque este acuerdo de colaboración, el principal objetivo, digamos que es certificar resultados negativos, pues hemos visto para emitir el certificado que tiene distinta utilidad, es posible que en el transcurso de la realización de estos test nos encontremos con algún resultado positivo, y es un resultado positivo que de otra forma no se habría detectado. Esto es igual de importante que la generación del certificado, debido a que a este paciente que devuelve el resultado positivo se le aislaría en el domicilio, se comunicaría el resultado al Departamento de Sanidad, y al final estamos evitando contagios de esta enfermedad, del COVID-19. Y por último, la comunicación, la integración de la oficina de farmacia, gracias a la comunicación de los resultados obtenidos al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Los resultados negativos, como hemos visto, porque son necesarios para generar los certificados, y por otro lado los casos los casos negativos para certificar los resultados negativos, y los casos positivos para permitir que el paciente se aísle en el domicilio, y a ese paciente se le citará posteriormente para la realización de un PCR, un test de antígeno en su centro de salud. En cuanto al método, este es el algoritmo de protocolo de trabajo. Un minuto. Gracias. Que debería seguir la oficina de farmacia, que sigue la oficina de farmacia cada vez que un usuario solicita bien la realización del test de diagnóstico o autodiagnóstico, o bien la venta, que como ya sabemos todos, se puede dispensar, se puede vender el test de autodiagnóstico sin necesidad de receta médica. Es un cuadro muy complejo, solamente decir que en la parte inferior izquierda, por ejemplo, tenemos la forma de interpretar cada uno de los resultados obtenidos con cada uno de los test. Por ejemplo, lo único que permite generar un certificado COVID digital europeo es un resultado negativo, ahora sí, obtenido a través de la realización de un test de uso profesional, de un test de antígenos de diagnóstico. En cuanto a los resultados, podemos decir que se han adherido más de 300 oficinas de farmacia en Aragón, lo que supone más del 40% de las oficinas de farmacia. Y en cuanto a los datos, actualizados esta misma semana, 2 de noviembre, se han generado más de 7.600 certificados digitales de la Unión Europea, y se han comunicado también, que es igual de importante, 105 casos positivos.
Y por último, ya para terminar, 10 segundos, se están cumpliendo los objetivos de este acuerdo de colaboración entre el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Se están comunicando los datos al Departamento de Sanidad, los resultados de los test, se están emitiendo los certificados y dejo lo más importante para el final. Se están realizando test de diagnóstico y autodiagnóstico en las oficinas de farmacia. Nada más. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel. Si está el micro por ahí, si no, nos levantamos, que tienes buena voz también. Bueno, enhorabuena por la presentación y por la oportunidad de hacer este tipo de pruebas que tantos vemos con tanta envidia sana, ¿no? Usas dos tipos de test, los test de autodiagnóstico y los test profesionales. Sí. ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Cómo adquiríais los test profesionales? O Sí. cómo, porque claro, nosotros tenemos acceso al de autodiagnóstico, pero claro, el test profesional es un tema que en mi comunidad, desde luego, no es accesible a la farmacia. Sí. ¿Cómo lo habéis hecho? Y luego, si habéis cobrado y cuánto habéis cobrado. Vale, son dos temas importantes, sí. Por un lado, en cuanto a la diferenciación entre el test de autodiagnóstico y el test de diagnóstico, el test de autodiagnóstico, bueno, como sabemos, está autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dispone de marcado CE y los 4 dígitos de organismo notificado, incluso el Consejo General le asigna un código nacional de parafarmacia y es de venta libre, no requiere receta médica. Por otro lado, el test de diagnóstico, el de uso profesional, se ha estado adquiriendo a través de la distribución, a través de la distribución habitual de las oficinas de farmacia. Es un tipo de test que requiere una validación por parte de la Unión Europea, también dispone de marcado CE, aunque no dispone de los 4 dígitos del organismo notificado, pero son una serie de test que han sido certificados previamente para poder emitir ese certificado COVID digital de la Unión Europea. Entonces es importante la distinción entre el uno y el otro. Y por otro lado, en cuanto al precio del servicio, lo que hay que recordar es que es un servicio profesional farmacéutico más. Como tal, creemos que debe estar remunerado, aunque el precio es libre. Entonces, yo creo que la horquilla no sé en cuánto se habrá movido, 20, 30 euros a lo mejor, no sé en cuánto se habrá valorado por parte de cada oficina de farmacia. Al final yo creo que es algo igual que ocurre con otros servicios farmacéuticos profesionales, por ejemplo con el SPD, es decir, que es más que por lo que cuesta el servicio para que se reconozca, porque esos 20 o 30 euros seguramente ni cubren el precio del material ni el precio del profesional farmacéutico que lo tiene que hacer, del profesional sanitario, puesto que lo debe llevar a cabo un farmacéutico. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Pasamos al siguiente estudio. Es el estudio de la prevalencia de obesidad y relación con la polimedicación en la población mayor de 65 años, usuaria de la farmacia comunitaria de la provincia de Cádiz. Lo va a presentar Felipe Mozo. Adelante, Felipe. Vale, gracias, Alberto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Mozo. Soy farmacéutico comunitario de Cádiz. Y este estudio pues lo voy a presentar en colaboración, porque soy vocal del Colegio Farmacéutico de Cádiz, con la Universidad de Cádiz y con el Hospital San Juan Grande. Bueno, a ver si le doy a esto bien. Vale. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Lo que queríamos estudiar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en personas mayores de 65 años no institucionalizadas en Cádiz, en la provincia de Cádiz, ¿vale? Se hizo en 150 farmacias y la muestra fue de 2.621 personas. ¿Qué es lo que hacíamos? Nuestro estudio fue un estudio transversal con 2.621 sujetos, como veis, y realizamos una serie de medidas antropométricas, características de las comidas principales, actividad física. Todo esto lo unificamos en una aplicación web, ¿vale?, para que todas las farmacias de Cádiz lo hiciesen de la misma forma, y también nos ayudaba a hacer el modelo estadístico, que utilizamos una regresión logística multivariante, ¿vale? Ahí tenéis pues infografías de lo que realmente hicimos, ¿no?
Bueno, ¿y qué resultados tuvimos? Pues los resultados fueron esos, que por encima de 65 años, población no institucionalizada, las tasas de sobrepeso y obesidad eran del 82%. Eso significa que 8 de cada 10 personas que entran en nuestras farmacias en Cádiz pues tienen sobrepeso y obesidad. Vemos ahí los rangos. Esto también se ha utilizado para percentilar la población mayor. Y bueno, claro, nosotros ahora queríamos ver, y ahí está en el título, cómo afectaba la polimedicación y cómo afectaba al sobrepeso y obesidad. Y aquí lo veis en esta diapo, ¿no? Observamos que la polimedicación es ligeramente superior a la mediana en mujeres. Vemos ahí, en función de los rangos de edad, como a partir de 80-84 años, pues casi 6-7 personas utilizan 5 más medicamentos. Y en la de la derecha, nosotros también cogimos también lo que son psicofármacos, ¿no? Sí, a ver, cómo afectaban, porque queríamos ver cómo afectaban sobre todo el uso de antidepresivos y de ansiolíticos. Como veis en la de abajo, observamos que la polimedicación se asocia a un mayor índice de masa corporal y se asocia de forma independiente a aspectos nutricionales y actividad física, que nosotros ya sabíamos que los que comían peor y los que tenían menos actividad física iban a tener sobrepeso y obesidad. Y vemos que tanto la polimedicación como el uso simultáneo de ansiolíticos y antidepresivos, ¿vale? Y bueno, pues que lo que decimos que el seguimiento farmacoterapéutico debe reducir el consumo de psicofármacos y específicamente el de ansiolíticos y antidepresivos. Y bueno, aquí ponemos una iniciativa que estamos haciendo también ya desde el Consejo Andaluz, con la Sociedad Andaluza de Geriatría y con la Universidad de Cádiz, donde vamos a analizar esta obesidad, porque nosotros ahí detectamos que hay una obesidad sarcopénica que está infradiagnosticada y bueno, y aquí tenemos un área de colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Nos has regalado un minuto de tiempo. Es que me ha dicho que vaya rápido, tío. Ya me trabo, coño. ¿Alguna pregunta que le podamos hacer a Felipe? Listo, gracias. Listo, Felipe. Bueno, pasamos al caso número 7. En este caso, no ha podido asistir. Se trata del estudio descriptivo del proceso de preparación de dispositivos personalizados de dosificación en una farmacia comunitaria rural. Nos lo hace a través del vídeo Zoom Cristina García García. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Cristina García, soy farmacéutica en Tiriez, un municipio de Albacete, y voy a presentar la comunicación oral que lleva como título Estudio descriptivo del proceso de preparación de dispositivos personalizados de dosificación en una farmacia comunitaria rural. En España, el 10% de la población son pacientes polimedicados. Toman al menos 5 medicamentos diarios. Conforme aumenta la edad, pues hay una mayor prevalencia de patologías crónicas y de que se prescriban nuevos tratamientos. Sobre todo en el ámbito rural, pues la población está más envejecida. Todo esto, pues en muchas ocasiones, lleva a una falta de adherencia al tratamiento y a la aparición de problemas relacionados con la medicación y, como consecuencia, resultados negativos asociados a la medicación. Es por ello que se deben tomar medidas que faciliten un control y un seguimiento del paciente y que permitan un cumplimiento del tratamiento farmacológico. Los sistemas personalizados de dosificación realizados en la farmacia comunitaria pueden cubrir estas necesidades y que aumenten la adherencia al tratamiento. Nuestros objetivos fueron analizar la farmacoterapia de los pacientes que estaban incluidos en el servicio de SPD y además pues analizar sus características. Además, realizamos un control de la adherencia sobre todo en el paciente crónico. Realizamos 2 entrevistas. En la primera, en la zona, pedíamos al paciente que trajese todos los medicamentos que tenía en casa, tanto por los tratamientos crónicos como complementos alimenticios o otros productos sanitarios que pudiera tener. En la zona ZAP de la farmacia, pues en un primer momento le realizábamos el test de Morinski-Green para valorar la adherencia al tratamiento
revisábamos el botiquín de todas esas cajas que nos había traído y hacíamos un recuento de comprimidos o realizamos un control de otras formas farmacéuticas. Como podéis ver en la imagen de la derecha, este paciente tenía en casa varias cajas de medicamentos almacenadas y no sé si podéis, además todas ellas empezadas, no sé si se puede observar bien, pero desde un mismo principio activo tenía diferentes posologías, por lo que esto puede llevar un problema en su patología. Realizábamos una revisión del uso adecuado de los medicamentos, incidiendo sobre todo en pautas irregulares que pudiese tener el paciente, como pautas mensuales, y cuáles fármacos fraccionar. Con toda esta información, con la ayuda de BotPlus, valorábamos interacción de fármacos, si se confirmar la posibilidad de que se pudieran fraccionar y que se pudieran reacondicionar en el blister, porque por problemas de biodisponibilidad muchas veces no se puede hacer, y analizábamos los PRMs. En una segunda entrevista, pasados 3 meses, volvíamos a repetir el test de Molinsky-Green, revisábamos las dispensaciones de los medicamentos que no estaban incluidos en el SPD y realizábamos un control del SPD en uso. Por ejemplo, en este caso, de forma semanal, en este caso, esta paciente pues había olvidado varias tomas. Como resultados, en el servicio teníamos 25 pacientes incluidos, muchos de ellos gracias a un convenio con la Diputación de Albacete. La edad media era en torno a los 80 años y en el 96% de los pacientes eran polimedicados. Como media tomaban 9 medicamentos diarios. Y detectamos 45 PRMs. En cuanto a la farmacoterapia, pues la patología más prevalente era la hipertensión. Cerca del 90% de los pacientes tomaba algún antihipertensivo. Y en cuanto a la dosificación en el blister, pues 169 formas farmacéuticas estaban incluidas, volvíamos a reacondicionar, detectamos 22 pautas irregulares y 9 fármacos que se fraccionaban, todos ellos confirmando la posibilidad de que sí se podía. Comparando la adherencia desde una primera entrevista a una segunda, en el 52% de los casos hubo un aumento. Como conclusión podemos decir que el SPD es un sistema complejo, individualizado, muy sistemático, pero que nos va a permitir un control de las patologías crónicas. Por lo tanto, es una herramienta eficaz que permite tanto controlar la adherencia como los problemas de salud del paciente crónico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Creo que la tenemos vía Zoom. Si hay alguna pregunta en la sala y si no, pues pasamos al siguiente caso. Bueno, seguimos adelante. Vamos por el 8º caso ya. En este momento, atención farmacéutica al paciente VIH en tratamiento con dolutegravir y lamivudina. Nos lo presenta Judith Perales Pascual. Adelante, Judith. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Judith, residente de farmacia hospitalaria en el Hospital Universitario Miguel Servet, y os voy a presentar el trabajo Atención farmacéutica al paciente VIH en tratamiento con dolutegravir lamivudina. El objetivo de este trabajo fue determinar la efectividad, seguridad y adherencia de la biterapia dolutegravir lamivudina como tratamiento coformulado en pacientes que no habían recibido tratamiento previo con antirretrovirales y en pacientes pretratados. Se realizó seguimiento farmacoterapéutico a todos los pacientes que habían iniciado tratamiento con la biterapia desde su comercialización en julio del 2019 a abril del 2021. Cuando un paciente VIH llega a la farmacia, principalmente nos centramos en 5 aspectos fundamentales: la adherencia, los tratamientos concomitantes, las interacciones, los efectos adversos y el motivo del cambio. Para determinar la adherencia, contamos con ayudas informáticas que nos indican si el paciente acude a recoger la medicación de forma correcta. Además, también tenemos cuestionarios y actualmente se está desarrollando una aplicación en la cual el paciente podrá registrar su toma diaria. Por otro lado, también podemos saber, en función de las unidades dispensadas, exactamente el día que el paciente se va a quedar sin medicación.
Además, en todo momento tienen que acudir a la farmacia con el número de comprimidos que le quedan en casa contados. Así podemos determinar si existen fallos en la implantación, ya sean intencionados o no intencionados, y podemos indagar en las barreras que ese paciente presenta para ser adherente al tratamiento o no serlo, y en caso de que tenga barreras podemos intentar solucionarlas. Les explicamos que los fallos en la adherencia en esta enfermedad vienen asociados a fracasos terapéuticos, nos van a llevar a una carga viral detectable, a la progresión de la enfermedad y al desarrollo de resistencias. Continuamos preguntando al paciente por sus tratamientos concomitantes y los podemos comprobar si es necesario en la receta electrónica. Revisamos las interacciones existentes entre el nuevo tratamiento antirretroviral y sus tratamientos domiciliarios. Y en caso de que nos salte una interacción, revisamos tanto la calidad de la evidencia como la relevancia clínica. En caso de que sea muy relevante clínicamente, contactamos directamente con el médico. Además, preguntamos sobre si el paciente está tomando tratamientos fitoterápicos o algunos productos de herbolistería, ya que hay que tener en cuenta que estos también pueden interaccionar con los tratamientos. Por ejemplo, en el caso de la equinacia se metaboliza por el CYP3A4 y el CYP2C8, aunque en este caso no tiene una relevancia clínica, es importante conocer el metabolismo de todos los fármacos que lleva el paciente. Continuamos preguntándole por los efectos adversos, si ha desarrollado algún tipo de efecto adverso desde que inició con el tratamiento, y en caso de que sea un paciente pretratado que le hayan cambiado el tratamiento, le preguntaremos por el motivo del cambio. Lo registramos, ya sea un efecto adverso, sea porque simplemente ya le hayan realizado una simplificación del mismo o sea por una interacción. Finalmente, le aportamos una hoja de información complementaria al prospecto en la cual se encuentran resaltados los aspectos más relevantes de su nuevo tratamiento. Posteriormente, para poder realizar este trabajo, completamos las variables que nos faltaban haciendo uso de la historia clínica electrónica, donde recogimos el reencuentro linfocitario y la carga viral al inicio y al cambio. Como resultados tenemos que durante el periodo de estudio 93 pacientes iniciaron tratamiento antirretroviral, 62 lo hicieron con la biterapia dolutegravir lamivudina. De estos, 24,1 eran pacientes naive y el 75,8% eran pacientes pretratados. Dentro de los pacientes naive tenemos que la carga viral media al inicio eran 88.500 copias mililitro y tenía una media de linfocitos CD4 de 370 células mililitro. En cuanto a los pacientes pretratados, el 91,4%, aunque presentaba carga viral detectable, esta ya era inferior a 50 copias mililitro. En cuanto a los linfocitos CD4, estos presentaban 620 células mililitro. O sea, a los 2 meses de iniciar el tratamiento, los pacientes naive, el 73% ya tenían una carga viral inferior a 50 copias mililitro. Tras 6 meses, esta se incrementó al 90%. Por su parte, los pacientes pretratados, tras 5 meses, ya conseguimos una carga viral no detectable casi en el 90% de los casos, y tras 10 meses teníamos una carga viral indetectable, carga viral inferior a 50 en el 100% de los casos. En cuanto a la seguridad, únicamente se observaron efectos adversos en 7 pacientes, pero ninguno fue causa de discontinuación del tratamiento. Únicamente encontramos una contraindicación, que fue la toma concomitante con hipérico, y en cuanto al análisis de las interacciones con los tratamientos domiciliarios del paciente, no encontramos ningún tipo de interacción. Así, como conclusión, tenemos que, aunque un bajo porcentaje de pacientes naive inicien actualmente terapia con este antirretroviral, esta biterapia presenta efectividad, ya que produce la respuesta en un breve periodo de tiempo. La realización de atención farmacéutica en estos pacientes VIH proporciona gran conocimiento sobre la enfermedad y también sobre su tratamiento, lo que va a repercutir directamente en la adherencia, que se traduce en una correcta supresión virológica y una correcta restauración inmunológica. Y además, la intervención farmacéutica evitó discontinuidades en el tratamiento. Muchas gracias. Bueno, no se pueden decir más cosas en 5 minutos. Muy rápido. Bueno, ¿alguna pregunta para Judith? Que si quieres un poco de agua, porque estaba yo corriendo contigo. Madre mía. Pero muy bien, ha sido rápido. Bueno, nadie se anima. Muchísimas gracias y felicidades por el trabajo. Gracias. Seguimos. Estudio retrospectivo, estadístico, descriptivo del sistema personalizado de dosificación en Vizcaya, subvencionado por el Gobierno vasco entre el 2009 y 2020. Nos lo presenta Marta Pérez Gómez. Adelante. Bueno, en principio y en primer lugar agradecer
quienes hayáis elegido ese trabajo para comunicación oral. Gracias a vosotros. Y bueno, pues presentarme. Yo soy Marta Pérez, miembro e investigadora del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UPV y miembro del grupo de SPD del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya. Os hemos traído una parte de nuestro proyecto de investigación, que es un estudio, bueno, pues como bien dice el título, retrospectivo, estadístico descriptivo de este sistema personalizado de dosificación que está subvencionado por el Gobierno vasco en Vizcaya entre el 2009 y el 2020. Para poneros en contexto, en Vizcaya la herramienta que se subvenciona para mejorar la adherencia a este tratamiento en los pacientes polimedicados es el sistema personalizado de dosificación, que bueno, a partir de ahora denominaré SPD, y comentar también pues, que en Álava y en Guipúzcoa también se utiliza este mismo programa. El objetivo de este estudio fue hacer un estudio descriptivo de este uso del SPD en pacientes polimedicados incluidos en el programa de ayuda domiciliaria en el Gobierno vasco en Vizcaya en el periodo comprendido entre el 2009 y 2020, como indicaba el título. Lo que hemos hecho ha sido un análisis del número de los nuevos pacientes que se incluían en Vizcaya en el SPD y analizarlo por sexo, edad, razones de inicio y el promedio de medicamentos iniciales por año. Os pongo ahí los diferentes paquetes que hemos utilizado para ello. Los resultados que hemos obtenido es que hay 1.906 pacientes nuevos adscritos al programa de SPD en este periodo, analizado en 368 farmacias, como bien os pongo ahí abajo, que igual no lo veis, que están acreditadas para realizar el SPD en Vizcaya de las 438 existentes. Como podéis ver en la gráfica, el 65,48% son mujeres y frente a un 34,52% hombres. Son las que más demandan este servicio. Los nuevos pacientes que se adscriben a este sistema personalizado de dosificación mayores de 65 años con SPD, como podemos ver aquí, el 92,41% son mayores de 65 años y la edad promedio es de 79,87 años, casi 80, 80 años. Como podéis ver, igual os ha llamado la atención, 988 pacientes de los 1.906 que decía antes, es porque a veces no se recogen correctamente todos los datos, entre ellos el año de nacimiento, y por tanto no podemos analizarlos en su totalidad. La principal razón de inicio en este programa para solicitarlo es el incumplimiento, con un 93,42%. Las características personales de cada paciente implican un 2,72% y la administración errónea un 1,36%. Como veis, a lo largo de los años siempre o en azul podéis ver el incumplimiento. Y finalmente, el promedio de medicamentos que se incluyen en el SPD, el total es de 9,74 medicamentos frente a 7,4 que son los que se incluyen en este SPD. Y del mismo modo que comentábamos anteriormente, el sexo o el género femenino, las mujeres siguen teniendo mayor promedio de medicamentos, tanto totales como incluidos en el SPD. Concluir, pues que todos los años hay nuevos pacientes, todos ellos polimedicados, que se incluyen en el programa de SPD. Las mujeres mayores de 65 años de Vizcaya son las que más demandan este servicio y el incumplimiento es la principal razón para solicitar el servicio del SPD como herramienta en la mejora de la adherencia. Y como añadir, pincelada ya que tenía esta oportunidad, decir que el SPD y la adherencia terapéutica se enmarca dentro de uno de los objetivos de la Agenda 2030, el punto 3, salud y prevención, ya dice que garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Y bueno, creo que el SPD y la mejora de la adherencia pues lo cumple mucho, así que animo a todo el mundo a que intentemos, ¿no?, promocionarlo y muchas gracias. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, aquí delante, un par de ellas, y yo también tenía alguna otra. Hola, felicidades por el trabajo. Gracias. Quería preguntarte, he entendido que es el Servicio de Salud Vasco el que financia este procedimiento. ¿Qué condicionantes pone para entrar en el programa?
tienen que tener ayuda domiciliaria. Es decir, en este programa el Gobierno vasco subvenciona en su totalidad el servicio del SPD, pero siempre y cuando el paciente tenga ya aprobado ayuda domiciliaria, es decir, que tenga los servicios sociales le presten algún otro tipo de ayuda, por ejemplo, ayuda en casa o... ¿Correcto? Estaba buscando el nombre, Marta. Marta, sí. Vale, bueno, me ha encantado. De hecho, nosotros cuando empezamos el proyecto ANAGA, pues nos fijamos en ustedes, en las experiencias que ha habido en Astillero también, ¿no? Sí. Solo comentarte una cosa, que igual comentaré, podemos hablar luego, pero me llama la atención porque nuestros pacientes tipo, que son similares a los tuyos, empiezan con 10 medicamentos en el SPD, los tuyos 9,74 o algo así, y los tuyos tenían una reducción de 2 unidades, o sea, de dos medicamentos, y los nuestros de una. Es decir, la tendencia es muy parecida, en sitios muy diferentes, nos lleva a números muy correlatados, ¿no? No sé si habrá algún estudio al respecto de esto, por algún lado, pero es curioso, ¿eh? Quería comentártelo. Sí, a mí felicidades. Gracias. La comunicación de Cristina también ha dicho unos datos muy similares. Me he fijado, también eran 9 los medicamentos que se incluían. Sí, la verdad es que nunca no había tenido, ¿no? Es igual algo que se pueda comparar en toda España. Yo creo que sería algo interesante. Y con respecto a la pincelada que dabas, ¿no? De que igual vosotros tenéis solo uno, nosotros 2, bueno, ahí igual podría incluir, o se me viene igual a la cabeza, el hecho de que en Vizcaya uno de los problemas que tenemos, de salud, sin más, se utilizan muchos inhaladores por los problemas pulmonares, entonces puede ser que esos medicamentos fuera de blister o pudiera ser porque hay una mayor demanda y prescripción de los inhaladores. ¿Había alguna otra pregunta? Yo quisiera preguntarte varias cosas. Primero, el criterio de inclusión del paciente es por parte del farmacéutico, del médico, del asistente social. Eso por un lado. La segunda, está subvencionado por el País Vasco. Si nos puedes decir el precio de esa subvención. Y por último, ¿cómo registra y cómo comunica el farmacéutico la elaboración del SPD? ¿Dónde lo tienen que colgar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bien, en primer lugar, criterio de inclusión. El criterio de inclusión es ¿Quién lo incluye? Sí, eso es. Directamente nosotros hay varias opciones. Una es que un paciente venga a la farmacia y nos lo demande, y entonces nosotros sí le preguntamos si ellos tienen ayuda domiciliaria, ¿no? O nosotros vemos que pueda tener esa necesidad y le preguntamos y entonces se lo ofrecemos, pero siempre para que pueda estar incluido en este programa tiene que cumplir el criterio que me comentaba antes, que me preguntaba antes el compañero, es decir, tiene que tener ayuda domiciliaria, si no, no hay opción a que el Gobierno vasco financie esta herramienta. También puede ser, la otra casuística es que el médico de atención primaria también vea que es un paciente que lo necesite. En este caso pasaría lo mismo, habría que comentar si tiene ayuda domiciliaria, si está incluido en algún sistema. Se le puede proponer, a veces ocurre que este paciente ni siquiera sabe que pudiera ser que cumplirá los criterios, que esos ya son otros criterios aparte, ¿no? Que pues tenga, porque va en función de las rentas y diferentes cuestiones. Entonces, yo en algún caso a mí me ha pasado incluso de hablar con el médico y decir, bueno, pues le podemos decir, ¿no? Incluso al hijo, que lo pregunten, que lo pidan y si se lo conceden, pues nosotros le podemos preparar, que se incluya dentro del programa. Pero es muy importante porque para poderle incluir el sistema de ayuda domiciliaria tiene que llevar a la farmacia, este paciente tiene que llevar a la farmacia obligatoriamente un documento que sola y exclusivamente lo pueden obtener en el servicio de ayuda domiciliaria. Tiene además que estar sellado, o sea, es súper importante, sellado, es un documento que es autocopiativo y entonces, además de hecho, los tres hojas tienen que estar selladas y eso es indiscutible. La segunda pregunta... ¿Sí? ¿Algo? El precio. El precio. La segunda pregunta era, el precio son 30,42, si no me equivoco, más o menos. Por mes. Por mes, eso es, por paciente y por mes.
Y la herramienta que se utiliza para vincular y que esté donde nosotros, de hecho, los datos que se han recogido para este estudio se han sacado de esta plataforma, está hecho a través del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya con el Gobierno vasco. Nosotros los farmacéuticos en la farmacia comunitaria, cada vez que se registra este nuevo paciente que viene con esa hoja autocopiativa, sellada, que cumple con esos criterios, automáticamente se da de alta, esto se hace a través de la página del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya, se da de alta en el sistema y una vez que está dado de alta, cada mes hay que facturar el sistema como si fuera una receta, pero eso sí, a través de Internet, se hace a través del Colegio de Farmacéuticos y esta información el colegio luego la vuelca al Gobierno vasco. Perfecto. Y nosotros esa recopilación de datos es la que se ha analizado. ¿Estáis limitados en número de pacientes? ¿Cómo? ¿Está limitado? No hay limitación. El problema es que no todo el mundo cumple con los criterios de inclusión. Sí, entonces ahí ya estaríamos hablando de los privados. Perfecto. Sí, lo he dicho, ¿eh? Perdona, sí lo he dicho al principio, eso es, sí, lo he dicho al principio, pero eso es, sí, este mismo programa se hace tanto en Vizcaya como en Álava y en Guipúzcoa. Miguel Ángel. Hola, bueno, yo soy de San Sebastián, en la otra parte. Solo un pequeño matiz. En Guipúzcoa, no sé, en Álava, el acceso no funciona así. Nosotros, en Guipúzcoa, la única fórmula para que un paciente entre en el programa es que lo acceda desde servicios sociales. El médico no lo prescribe, es algo que estamos luchando, desde luego, desde Guipúzcoa con la Dirección de Farmacia y Álava también, para que se haga un piloto de que el médico pueda prescribir este servicio. Estamos buscando otros nichos sociales que parece que se van a ampliar ahora, pero en Guipúzcoa concretamente la única forma que tenemos, y no podemos pedirle a un paciente que vaya a servicios sociales. Nos han pedido, por favor, que no. Entonces, en Guipúzcoa solo se puede acceder solo pueden acceder desde servicios sociales a aquellos pacientes que están en un municipio que haya firmado el convenio con el colegio. Porque no todos los municipios, en Guipúzcoa, insisto, no sé el caso de Vizcaya, en Guipúzcoa no todos los municipios han firmado el convenio. Entonces, en aquellos municipios que tienen firmado el convenio con el colegio, desde servicios sociales, los que tienen ayuda domiciliaria, pueden venir a la farmacia que quieran y el número es el que sea. Eso no hay ningún tope, todo eso es verdad. Pero la única diferencia, por lo que está contando, es que ni el médico puede prescribirlo en Guipúzcoa, ni la farmacia le debe decir al paciente que vaya a servicios sociales, aunque en algún caso se haya hecho, a que consiga la prescripción de... Por aclarar un poco que habrá diferencias de territorio, de cada territorio histórico funcionará de una manera o de otra, y como el programa es común, como decía Pedro, pues yo quería matizar esto un poco. Bien, yo por puntualizar, sí, es verdad que es así, son los municipios, por allí, perdón, hay otra pregunta, que los municipios sí que tienen que tener ese convenio, ¿no?, con el asuntos sociales. Sí que puntualizar que yo he dicho que los médicos, pues bueno, pueden decir al paciente, como he dicho, son casuísticas, ¿no? Yo misma también a veces, pues si veo que ese paciente, igual, porque a veces ni siquiera saben ni que tienen derecho a esa ayuda domiciliaria porque no se lo han planteado y que el médico en algún caso también ha pasado. Yo misma, por ejemplo, cuando al principio inicié el grupo de trabajo y tal, pues yo fui a dar una charla, bueno, en este caso fue a la zona de Uribe Costa, a todos los médicos, y les planteé que había este servicio que ni siquiera lo conocían. Entonces, a partir de ahí sí surgió esta necesidad y esta de, pues hay esto, pero como he dicho siempre, o sea, es... asuntos sociales, o sea, quien tiene que, en Vizcaya es exactamente igual, quien tiene que prescribir, ¿no?, ese documento del que os hablaba, que tiene que estar, si no, no hay una opción. Última pregunta, Juan. No, era para complementar también. En Vizcaya sí todos los municipios tienen un acuerdo. Y también he añadido que también hay una asistencia domiciliaria, pero desde el propio médico a la farmacia se puede remitir, en este caso, el paciente. Perfecto. Pues felicidades y enhorabuena al País Vasco porque eso es concertar un servicio. Gracias.
Bien, seguimos. IndicaPro, servicio de indicación farmacéutica, implantación en la práctica habitual del farmacéutico comunitario. Resultados preliminares nos lo presenta Vicente Colomer Molina. Adelante, Vicente. Bueno, primero, daros la enhorabuena, dar la enhorabuena a Farmacéutico Calcaer por el Congreso y por lo bien que nos está yendo. Y sobre todo a vosotros y por habernos encontrado. Dar las gracias por haber elegido esta comunicación también para comunicación oral. Y vamos a ello para no robar tiempo. Ay. Perdonad, pero me he equivocado y he mandado una comunicación anterior a la última. Tiene todos los datos, estoy viéndolo ahora, tiene todos los datos, pero va a ser muy árida, aunque me vais a tener que escuchar a mí y disfrutar menos de fotografías. Lo siento. IndicaPro, Indica más Pro. Implantación es un proyecto que nace de uno previo que se llamaba Impacto, que realizamos en 2 departamentos de la provincia de Valencia entre diciembre del 2017 y mayo del 2018, que es un estudio promovido por CEFAC, por el MICOF, el Colegio de Valencia, y por el Grupo de Investigación de Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada. En la actualidad estamos en la fase de implantación. Es un programa que lo que pretende es estandarizar y protocolizar este servicio de indicación que hacemos en todas las farmacias, pero sobre todo protocolizado, para así poder optimizar el asesoramiento y la valoración del riesgo de pacientes que tienen síntomas menores, a través de unos protocolos consensuados con médicos también. Los objetivos será evaluar la implantación del servicio de indicación farmacéutica protocolizado, que es el valor que aporta realmente el hacer las cosas con seguridad y con garantías en la farmacia comunitaria española. Vamos a ver. El codiseño. Os hablaré un poco del codiseño. El codiseño se realizó en principio y estuvimos preparando la metodología, un equipo que lo formamos las sociedades médicas de Senfic y Semergen, CEFAC en farmacéutica, la Sociedad de Farmacia Comunitaria, el Colegio de Valencia. Estuvo también la plataforma de pacientes con nosotros y con todo eso salió unos protocolos, consensuamos que teníamos que hacer unos protocolos consensuados con los médicos. De ahí salieron 31 síntomas menor, es el libro que conocéis todos de síntomas menores, que está por ahí, lo he traído pero me lo he dejado ahí abajo, y que lo que hace es estandarizar. Trabajamos a parejas médico-farmacéutico y después lo trabajamos en un grupo ya más grande para depurar. En la actualidad la implantación implica que se incorporan los colegios de Madrid, de Castellón, de Guipúzcoa, de Málaga y de Valladolid para el desarrollo de esto, y tiene la realidad sobre todo de que aporta a los farmacéuticos facilitadores, 33 farmacéuticos facilitadores, para que se logre ayudar y acompañar al farmacéutico comunitario en su implantación. Además, los pacientes recibieron seguimiento a los 10 días, una mayoría de pacientes. Y os cuento un poco los resultados. Los resultados, bueno, los resultados son preliminares, son los que hemos tenido en un corte ahora en octubre. Se diseñó en principio para que fuera de un año, de octubre a octubre. La pandemia se nos ha metido por el medio y hemos decidido cerrarlo a final de este año. 746 farmacéuticos son los que se han implicado en 561 farmacia comunitaria de 24 provincias. Es verdad que las provincias que no tienen colegio sí que tienen formador de CEFAC, que lo que hace es también animar y canalizar todas las dudas de sus compañeros en esa provincia. De estos resultados hemos conseguido obtener 9.652 en el corte, pero hoy por hoy llevamos más de 11.000 consultas realizadas, que el 15,7% venían
a pedir ya directamente el medicamento, era una demanda de medicamento, pero el 84,3% pedía orientación, indicación, el dame algo para, y que esto ha generado un 9,1% de derivaciones al médico, y que el 67% de los pacientes que hemos trabajado hemos podido consultar su grado de mejoría, que en una escala del 0 a 10 han puntuado en 8,59, y como conclusiones los resultados clínicos han sido similares a los obtenidos en el estudio de impacto que os he nombrado antes, que la realización de estudios durante la pandemia evidentemente nos ha afectado, que el servicio realizado en farmacia comunitaria de forma protocolizada incrementa la seguridad del paciente, y que el consenso de la profesión en el procedimiento de este servicio, consensuado con médicos de atención primaria, es un buen ejemplo de colaboración entre otras profesiones. Gracias. Muchas gracias, Vicente. ¿Me ha gustado? Está ajustado, perfecto. ¿Alguna pregunta para Vicente? Gracias. No hay ninguna, Vicente. Bueno, pasamos al siguiente. Se trata de la falta de coordinación como problema de salud. Nos lo presenta Marina Fernández de Mazarambroz. Ella no ha podido venir y vamos a tener el vídeo como presentación de su caso. Adelante. Hola a todos. En esta comunicación voy a hablar sobre la falta de coordinación como problema de salud. La paciente es una mujer de 92 años, con buen estado de salud y que vive sola. Es su hijo quien, tras el inicio de la pandemia, viene a la farmacia a retirar la medicación. Su tratamiento habitual es perindoprina y dapamida para la hipertensión arterial que tiene controlada, ácido acetilsalicílico, metamucil y omeprazol. Tras un intenso dolor, acude a un primer hospital, donde diagnostican aplastamiento vertebral y osteoporosis, y prescribe, además de su tratamiento habitual, tramadol de 37,5 miligramos, paracetamol, menosmectam 15 miligramos y teriparatida, hidroquinol y osteopor para la osteoporosis. 3 semanas después vuelve a acudir a urgencias, a un segundo hospital por dolor no controlado y agitación de 2 días de evolución. Diagnostican aplastamiento vertebral, hiponatremia leve posiblemente secundaria en dapamida, descompensación de la insuficiencia cardíaca leve e infección de orina. Por lo que retiran indapamida y prescriben furosemida. Mantienen perindoprina y metamizol y aumentan la dosis de tramadol a 50 miligramos y de paracetamol. Además prescriben Movicol para el estreñimiento y cefixima para la infección de orina. Y en ningún momento mencionan el meloxicam. Tras esta visita viene el hijo a la farmacia a retirar la medicación y nos comenta que su madre ha dejado de tomar el tramadol, paracetamol, porque decía que le sentaba mal, le daban náuseas y sueño. Tras aportarnos los informes médicos y realizar la evaluación de la medicación, vemos que el tramadol puede provocar náuseas y somnolencia, además de estreñimiento, pudiendo ser la razón por la que le han pautado Movicol. Al aumentar la dosis de tramadol de 37,5 a 50 miligramos, podría aumentar el riesgo y la severidad de los efectos adversos. La dosis de inicio de meloxicam en personas de edad avanzada y factores de riesgo cardiovascular es de 7,5 miligramos, pudiendo ser el causante de la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Su combinación con IECAs y diuréticos aumenta el riesgo de padecer insuficiencia renal. Además, puede enmascarar síntomas de una enfermedad infecciosa subyacente. La furosemida es un diurético que favorece la absorción de sodio. La hiponatremia es un efecto secundario frecuente, pudiendo empeorar la situación inicial. El uso concomitante de cefixima con diuréticos de acción potente como la furosemida puede aumentar el riesgo de deterioro de la función renal. Las intervenciones que se realizan son, por un lado, con la paciente, a la que se le recomienda suspender el meloxicam ante el riesgo de sufrir problemas renales, y dado que es posible que en el segundo hospital no sean conocedores de que lo tiene prescrito y de que lo está tomando. Y por otro lado, con el médico de atención primaria, al que se le comunica la suspensión de meloxicam,
y al que se le comunica sobre el aumento de la dosis de tramadol y la aparición de posibles efectos adversos como el estreñimiento, náuseas y somnolencia. También para que valore el uso de furosemida ante la posibilidad de aumento de hiponatremia y de aparición de efectos adversos a nivel renal. El médico de atención primaria acepta la intervención y suspende tramadol, furosemida y meloxicam. El tratamiento actual es perindopril, metanizol, paracetamol, periparatida, hidroferol, osteopor, ácido acetilsalicílico y omeprazol. Además, prescriben al cabo de unas semanas amlodipino, dado que tenía la hipertensión arterial descontrolada. A día de hoy, la paciente se encuentra estable, con menos dolores y analítica normal. Este caso refleja claramente los problemas derivados de la falta de comunicación entre los distintos niveles del sistema sanitario. Los diferentes profesionales que intervinieron en cada una de las visitas no tuvieron información en tiempo real de la situación. Cuando un paciente acude a distintos profesionales, la falta de un sistema común de repositorio de esa información con acceso directo lastra la resolución de los problemas de salud. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Marina. Bueno, decir que las dos compañeras que no han podido asistir estaban inscritas en el Congreso y han sido problemas de última hora los que le han imposibilitado llegar y, bueno, no han podido estar presentes. Bueno, Paco, creo que te toca de nuevo. Vamos por más allá del SPD, proyecto ANAGA, atención farmacéutica domiciliaria al paciente vulnerable y conciliación entre niveles asistenciales. Nos lo presenta Paco Miranda. Gracias, Paco. Muchas gracias. Tenemos de nuevo el tiempo. Gracias, Alberto, y gracias, que no lo dije antes, a la organización por elegir algunos de nuestros trabajos presentados, ¿no?, para poder defenderlos. Un trabajo coral, un trabajo en grupo del Colegio de Tenerife, con muchas farmacias, muchos farmacéuticos, etc. Me ajustaré al tiempo. Llevo 20 años trabajando, entran muchas personas en la farmacia todos los días, entran 100 personas todos los días y me ha costado mucho definir estrategias a la hora de trabajar con ellos. Y he llegado a la conclusión de que el SPD es una forma magnífica de acceder a ellos de forma concreta, a un nicho de pacientes concretos y como punto de partida para seguir trabajando evolutivamente a futuro, que será el final de la sesión. Aquí les presento a Dominga, que realmente se llama Mercedes, pero es de estas personas que viven en Anaga que tienen nombres diferentes en la partida de nacimiento y en el nombre común, ¿no? Pues Mercedes era una paciente con algunos medicamentos de riesgo y la médico estaba bastante bastante preocupada porque tenía unos INR muy cambiantes, muy malos valores, era muy poco adherente con el acenocumarol que tomaba, etcétera, etcétera. Más de 10 medicamentos y esa era su circunstancia. Principalmente se producía el problema con el Sintrón, con el acenocumarol, que decidimos pues establecer un SPD diferenciado para las pautas de Sintrón, que a veces eran de 1/4, a veces eran de medio comprimido, los domingos alternos pues tomaban lo que sea y no podía ser introducido dentro del SPD normal, sino que hicimos estrategia, un segundo SPD diferenciado, porque ya no era capaz de gestionarlo, ¿no? Se resolvieron esos problemas y acabó teniendo unos INRs bastante aceptables y bastante estables, ¿no? Aparte de que la dieta de ella era muy estable siempre en el tiempo, ¿no? Otro problema que detectamos con ella es que siempre se quejaba que dolían las piernas. Bueno, las piernas, la cadera, algún problema debía tener, no recuerdo exactamente. Y el médico especialista le mandó unos parches de fentanilo, perfecto. Se lo mandó en la consulta en el hospital y luego cuando llega a su casa no hay receta de parches de fentanilo, porque como decía la compañera anterior, aquí nadie habla con nadie, salvo nosotros que hablamos con todos, porque nos toca. Ponemos en contacto con la médico de cabecera, le prescribe dentro de la receta electrónica los parches de fentanilo, empieza a utilizarlos. Problemas de eritema porque se los pone repetidamente en la misma zona de la piel, con lo cual se lo ponía donde le dolía, que era la cadera. Y siempre iba a la cadera, ¿no? En una de las visitas que hacemos a la casa nos damos cuenta de que se está quejando y me tengo una irritación y tal, y le damos aquí lo tenemos, el último dibujo, le damos una pauta, un diseño de cómo hacer para cambiar los parches de localización, ¿no?
cómo poder utilizarlo. Otro problema que se producía es que ese dolor era variable y el médico especialista en el hospital le cambiaba la pauta, el de cabecera nunca se enteraba y nosotros éramos el vertebrador de esos cambios de dosis de fentanilo, ¿no? Y además, con la dificultad que tenía ella añadida, usuaria de SPD, de saber cuándo se tenía que cambiar el parche. Pues, bueno, aquí no sé si se verá, en el SPD del medio hay unas marquitas, ¿no? Los días exactamente que tenía que hacer el cambio de parche. Funcionó perfectamente con ella. El SPD como herramienta pues para ver cosas más allá y para poder comunicarnos con el resto de profesionales, porque te abre todas las puertas a resolver todos los problemas que quieras, ¿no? Con los malos métodos de comunicación que tenemos a día de hoy, que ya han quedado hoy patentes, pero con la esperanza que me llevo de las buenas experiencias que habéis tenido, Ramón, por ejemplo, aquí en tercera fila, con el proyecto Telémaco, ¿no? Debemos impulsar proyectos de este tipo desde la farmacia comunitaria y ponernos de acuerdo y conectarnos mucho entre los profesionales sanitarios, porque realmente si no estamos mal, ¿no? ¿En qué pasos estamos ahora mismo nosotros dando? Pues en la evolución. Era una puerta de entrada y una puerta evolutiva hacia donde íbamos, ¿no? Pues hemos diseñado un pequeño software que todos los que hacemos SPD sabéis el follón que es, ¿no? Lo de tal día hay que preparar la medicación, tiene revisión de Sintron, con lo cual hay que esperar a no elaborar SPD para esa semana hasta que tengamos el cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Pues un software específico que nos permitía no solo hacer esa parte de gestión administrativa, sino incluso entrar en aspectos clínicos ya del paciente, ¿no? Con un repositorio de datos, etcétera, etcétera. Si me pongo las gafas, mejor. Un repositorio de datos, archivo documental, etcétera, etcétera, ¿no? Y evolutivamente, ¿qué aspiración tenemos? Pues seguir creciendo a través del SPD con las cosas que hacemos con los pacientes. Dentro de 2 semanas tenemos las Jornadas Canarias de Geriatría, organizadas los 2 colegios junto con la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología, en la que, entre otras cosas, vamos a abordar los criterios de Stop-Start para pacientes mayores y ajustes posológicos en insuficiencias renales, cosas que para mí será difícil en la farmacia porque no tengo acceso a esos datos, pero tenemos invitados a todos los farmacéuticos que hacen SPD en sus farmacias y están capacitados y registrados para ello, y además los que tienen residencias, porque los que tienen residencias, esas pequeñas residencias de 20, 30 pacientes, sí que pueden hablar y sí que pueden entrar en la parte de ajustes posológicos e insuficiencias renales. He cumplido con el tiempo. Bueno. Gracias, Paco. ¿Preguntas para Paco? Allí tenemos a Juan Uriarte. Si le acercamos el micro, que no sé dónde está. Fácil, el micro. Juan, por favor. Venga, Juan, atrévete a gritarlo. Gracias. ¿Habéis pensado en incorporar en el tema del software pues también de alguna manera alguna otra base de datos externa para pues poder, aparte de lo que tenéis vosotros, poder cruzarlo de otra manera? No. Gracias. No. Gracias por la pregunta, Juan. No, estamos en fase de arranque, tenemos los datos suficientes para la elaboración y el control exacto de cuándo se tienen que elaborar los SPDs, las recogidas, las entregas, etcétera. Ten en cuenta que es un sitio en el que utilizamos transporte para el desplazamiento, ¿vale? Y la suma y después las intervenciones clínicas habituales que solemos tener con los pacientes están tipificadas, repositorio documental de todo lo que creamos, etcétera, etcétera. Hasta ahí hemos llegado por ahora. Una cosa, a colación de lo que estaban hablando antes los compañeros del País Vasco, una cosa que estamos negociando ahora y que creo que va a salir y me parece bastante positiva es que en receta electrónica van a estar marcados los pacientes que están en SPD en la farmacia y va a ser el médico el que los va a marcar porque los pacientes ya tenemos miles, imagínense ustedes la comunidad autónoma, miles de pacientes en SPD, ¿no? Los van a marcar y eso es una información importante porque así el clínico del centro de salud, el médico, tiene referencia de cómo puede ser la adherencia de ese paciente, ¿no? Y puede da camino, da pie a establecer otro tipo de relación, ¿no?
¿Lo concertáis? Esto, sí, es Proyecto Anaga, está concertado, cobramos lo mismo que el País Vasco, porque nos copiamos de ellos. Ole. Tenemos menos pacientes, acabamos de renovar y ampliaremos los pacientes en breve, ¿no? No, él se enfada porque es el tesorero y dice que no es el Servicio Canario de Salud. A mí me encanta porque es el Cabildo, que es sociosanitario, que es un segundo pagador diferente. Porque el primer pagador habitual que tenemos no suele querer pagar más. Bueno. Pero sí reconoce porque sus médicos van a ser los que van a registrar que el paciente está en SPD. Y ya los médicos, en la primera parte que conté antes, empezamos con el área sociosanitaria centrándonos en los pacientes y ya son los médicos los que nos están prescribiendo. Perfecto. Hasta alguno que tiene mote, que no empezamos con buen pie, pues ya nos manda pacientes. Bueno. Muchas gracias. Camino a seguir. Muy bien. Gracias, Paco. Te puedes tomar una cerveza esta noche y todo, ¿eh? O dos. Yo contigo. Bueno, continuamos. Caso clínico, utilidad de la monitorización continua de glucosa y nutrición personalizada en un paciente no controlado con hipertensión. Nos lo presenta Felipe Mozo. Adelante, Felipe. Bueno, a ver aquí. Bueno, aquí vamos a presentar un caso, ¿vale? Que, como ha dicho Alberto, se llama utilidad de la monitorización continua de glucosa en un paciente no controlado con hipertensión, ¿vale? Describo el caso. Se trata de un varón de 50 años con un índice de masa corporal de 27,4, es un sobrepeso ligero, sobrepeso grado 1, en tratamiento con enalapril 10 miligramos, 1,01, y que tiene su tensión arterial mal controlada, ¿no? ¿Veis? Ahí tenéis un registro que nosotros hacemos desde mi farmacia, Naxon Pharma, donde veis medida de presión aislada y no está controlado, ¿vale? Entonces, él consulta por este sobrepeso y nosotros estamos en un proyecto de investigación y le proponemos hacer una nutrición personalizada por glucotipo. Ahora voy a contar de qué se trata esto. Bueno, inicialmente se hace una primera intervención, se hace una consulta donde se le pasa un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, ¿no? Y lo que se procede es a monitorizar al paciente, se le pone, si conocéis los CGM, pues se le pone un monitor durante 14 días, porque es lo que dura el sensor, ¿vale? Y lo que vamos es registrando mediante una aplicación que está especialmente diseñada para este estudio, que se llama Glucotip, vamos identificando las ingestas con su monitorización, ¿vale? Nosotros lo que estamos buscando son los picos postprandiales, es decir, cuando ese paciente come, pues lo que hacemos es cruzar nuestra aplicación con el monitor, ¿no? Y como veis ahí abajo, que esto es lo del puntero, aquí, ¿ves? Esto está muy chulo, hay que ver. Entonces, lo que identificamos esos alimentos, ¿vale? Si veis, tras 14 días, nuestro índice de masa corporal seguía en 27,4, sus glucemias medias diarias era de 137 miligramos de decilitro, las tensiones arteriales, aunque tomaba el medicamento, seguían sin estar controladas, e identificamos una serie de alimentos como son el café, el yogur, la carne, el pan blanco, que nosotros decidimos durante 12 semanas que restringiese, ¿vale? Continuamos. El paciente está durante 8 semanas con el tratamiento dietético y procedemos a una nueva monitorización. Es decir, cuando acaban esas 8 semanas, otra vez lo monitorizamos, ¿vale? Veis, se ve aquí perfectamente, esta era la primera gráfica, ¿vale? Esta es la mediana, estos son los picos postprandiales, es decir, este paciente, aunque no era diabético ni está diagnosticado para ello, tenía glucemia por encima de 200, igual que tenía hipoglucemia, ¿ves? Y en la segunda monitorización vemos cómo esta curva se aplana. Eso es lo que buscábamos nosotros con la identificación de estos alimentos, ¿vale? Evidentemente, las glucemias medias disminuyen, ¿veis? Y si veis aquí, el índice de masa corporal baja a 24,8, eso es un normopeso, este paciente pesaba en torno a unos 80 kilos, bajó unos 8 kilos, sus glucemias medias disminuyen y las tensiones arteriales se normalizan. Vale. Como nosotros en Andalucía tenemos un pedazo de servicio que se llama Mapa Pharma,
pues yo le hago un mapa, ¿vale? Porque el paciente durante mucho tiempo estaba tomando su medicación y no se controlaba. Le hacemos el mapa y el mapa nos sale de categoría. Con lo cual, como mi obligación, ¿qué es lo que hago? Derivo a su médico de atención primaria y el médico de atención primaria decide retirar el enalapril, porque él es verdad que cuando tiene esa pérdida de peso, pues ya se notaba, como veis, esas tensiones más bajas, ¿no? Y bueno, y como conclusión, bueno, pues como conclusión, nosotros lo que vemos es que la identificación, lo voy a leer, me la sé, pero bueno, la identificación y restricción de estos alimentos que provocan estos picos postprandiales de glucosa, estaba claro que iba a mejorar lo que es el índice de masa corporal y la tensión. Queda por dilucidar, que es lo que nosotros estamos viendo, si esa disminución de esa tensión arterial tiene un efecto directo por la menor actividad de la bomba sodio-potasio-glucosa dependiente, porque este paciente, aunque no era diabético, veíamos que tenía excursiones postprandiales y tenía un coeficiente de variación de la glucosa extremadamente variable, o bien simplemente es por el efecto indirecto de la pérdida de peso, ¿no? Entonces, en cualquier caso, creemos que merece la pena seguir siendo estudiado. De hecho, como veis ahí, esto es un proyecto, estamos dentro de un proyecto con el INIVICA, que es el Instituto de Biomedicina y de Investigación de Cádiz. Aquí hay 2 farmacias comunitarias, está el servicio del Hospital Puerta del Mar y bueno, y evidentemente ahora mismo estamos con 15 casos, estamos buscando otra cosa, lo que pasa es que como era un congreso de atención farmacéutica y de medicamentos, veíamos muy interesante el abordar desde, por ejemplo, un problema de alta prevalencia como es la hipertensión con la nutrición. Muchas gracias. Gracias, Felipe. ¿Alguna pregunta? Paco. Fácil, tío. Que te la han hecho a ti fácil. Yo me pongo más nervioso que tú tienes más tablas, tío. Estamos comentando aquí, Mira y yo, que nos parece brillante la estrategia, es decir, te encuentras, no es pregunta, realmente es una reflexión, ¿no? Te encuentras un paciente con un problema, le ponen un enalapril, etcétera, ¿no? Y cómo, en vez de castigarle a hacer una dieta para que baje esa y regule ese peso, baje un poco de peso, y seguramente lo que todos esperamos, que quitara la pastilla antihipertensiva, el medicamento antihipertensivo, realmente en vez de hacer el castigo, le haces una estrategia muy buena, o sea, curvas de glucemias, alimentos concretos, restricción en eso, y ya ayudas a que todo se resuelva. Me parece clave porque es muy agradable para el paciente de seguir, y fácil, por así decirte, no es el castigo habitual de restricción total. Claro, esto venía, lo siguiente es que el médico de primaria le pusiese otro medicamento, era lo que venía, porque no estaba controlado, ¿no? Pero es una estrategia brillante de abordar. Claro, ahí nosotros lo que vemos, y nosotros lo estamos viendo porque es curioso, cuando tú te monitorizas, nos pasa, cada vez tenemos más farmacéuticos, yo tengo el doble grado, con lo cual llevo 20 años viendo pacientes, y cuando abordo desde la nutrición, pues tú piensas que nosotros vamos a ciegas, es decir, tú vienes a hacerme a mí o poner el tema de la alimentación y yo al final lo que te hago, por definición, una dieta es una modificación de una ingesta, pero yo estoy yendo a ciegas, yo no lo veo. Y estamos viendo cómo hay alimentos, porque tenemos por ejemplo nuestro paciente cero, lo llevamos con el parche 4 meses y es alucinante. Nosotros vemos que cuando le ponemos una serie de alimentos que tú crees, porque lo del índice glucémico, carga glucémica, eso está... Veíamos cómo era el café. El café, este señor se tomaba un café por la mañana, se tomaba el segundo expreso, pero es que se tiraba hasta las 3 de la tarde, se tiraba con glucemia 180, 100. En el momento que cambiamos el café, cambiamos una serie de hábitos, evidentemente, pues conseguimos eso, conseguimos que... O sea, nuestra idea es eso, seguir estudiando, seguir viendo pacientes e individualizando, porque nos sorprendemos. Hay alimentos que tú decías, pues pimiento, tú piensas, eso no, pues, tomaba pimientos con huevo y se ponía disparatado, ¿no? Ahí estamos trabajando. Bien, creo que Jaime también pregunta, mientras que llega el micro. Felipe, ¿esto es ciencia ficción? No. Esto, conociendo a los nuestros, no a los nuestros de esta sala, sino a los nuestros que están fuera de esta sala, ¿esto es aplicable e implantable? Yo creo que, esto es un servicio. Mira, primero nosotros lo hicimos, el acuerdo está con Menarini. Acordaros que las monitorizaciones no han saltado, a la farmacia comunitaria. Por lo menos este laboratorio cuenta con nosotros. Aunque este proyecto, este estudio está hecho
yo tengo la consulta, esto está hecho desde la farmacia, además me conoce, yo soy boticario, y la otra farmacia, que es una farmacia de San Lucas, que está también otra farmacia investigadora, se hace, es súper sencillo. Nosotros hemos hecho glucemias capilares, pues poner un monitor, evidentemente la tecnología va en la aplicación, nosotros estamos con unos algoritmos identificando, porque es verdad que cuando tú tienes esas excursiones postpandriales, ahora mismo nosotros hemos identificado las glucemias medias diarias, pero el coeficiente de variación de la glucosa, la desviación estándar de la glucosa, estamos empezando a ver cosas que se hacían diabéticos, pero es que nosotros no lo estamos haciendo en diabéticos, lo estamos haciendo en personas sanas. En este caso tenía una patología, ¿no? Pero que no es nada de ciencia ficción, y creo que puede ser un servicio implantable, porque al final nosotros conocemos a los pacientes, el paciente cuando quiere que le hagas una recomendación, lo estás viendo, nos pasa como Kiko, como te pasaba antes con las medidas de presión, la tensión, ahora tú lo tienes, si es que el tío como además interacciona, ¿no? Si es verdad que creo que hay que profesionalizarlo, creo que tiene que haber un profesional sanitario, y bueno, la idea es que este servicio se implante, ¿no? Ahora mismo estamos en fase, cuando termine estos 15 pacientes, queremos continuar, y bueno, no es ciencia ficción. Una cosita muy concreta, porque el caso es espectacular. ¿Los resultados en este paciente han sido aislados con respecto a otros o ha habido resultados parecidos? Eso una. Y dos, en la bibliografía que habéis revisado a la hora de poner en marcha un proyecto de investigación, ¿esperabais cosas como estas o no? Bueno, nosotros sabemos que el tema de los picos postprandiales, sabemos que los alimentos que pasan, y además tú que eres experto en temas de diabetes, sabíamos que esos alimentos eran a retirar, ¿no? Lo que estamos empezando a ver, que lo que nosotros veíamos de esos alimentos, que teníamos el pan, la pasta, pues que aparecen de forma individual para cada paciente una serie de alimentos. Sí hemos estado viendo, por ejemplo, que las glucemias medias diarias es un factor predictor de que lo que yo te estoy seleccionando te va a hacer perder peso. Imagínate, yo tengo un paciente que se estabiliza, ¿vale? Y sus glucemias medias, es un caso real, son de 97 y no pierde peso. Cuando modificas el alimento y esa semana, pues las glucemias medias son de 77 miligramos de decilitro, el paciente tiene esa pérdida de peso. Somos capaces de identificarlo, ¿no? Evidentemente, es una de las vías que vamos a tener en el tema de la nutrición, ¿no? Pero bueno, interesante. Enhorabuena. Yo te quiero preguntar una cosa. Entonces, ¿dejo de comer arroz, pan, pasta o café o lechuga y café con leche? No, ¿O me metes en el estudio mañana? No, es individual, no se sabe. Además, nosotros cambiamos, evidentemente, nuestro metabolismo cambia y se va adaptando, ¿no? Entonces, lo interesante es individualizar. Creo que esta mañana se ha hablado del tema de la individualización, pues nos va a pasar como en todo. La nutrición se individualiza y para cada persona, para cada momento, en distintas circunstancias. Además, pensar que un paciente obeso es un paciente inflamado, un paciente diabético, un paciente inflamado, un paciente hipertenso, porque el grupo de Alfonso Lechuga lo que mide es estrés oxidativo. Lo que sí observamos es que cuando tienes excursiones postprandiales muy altas, cuando ese paciente se pone en 180 y baja, porque amanecía en 55 y vivía bien, ahí sí se produce estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo puede ser uno de los factores para promocionar las enfermedades crónicas, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Entonces, el abordaje no nos centramos. De hecho, nosotros esto no lo queremos hacer en obesidad, lo queremos hacer para ayudar al paciente. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Gracias, al final iba a ser verdad eso de que a mí me engorda el aire. A mí me engorda el aire. Al final va a ser verdad eso. Bueno. Terminamos con el último, que es el servicio de conciliación a pacientes a la alta hospitalaria, coordinado entre farmacéuticos de distintos niveles asistenciales. Nos lo va a presentar Paulo Teixeira. Adelante, Paulo. Vale. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Soy Paulo Teixeira, de la Universidad de Salamanca y también parte del equipo investigador de Concilia Medicamentos 2. Muchas gracias por el Comité Científico haber aceptado este trabajo para comunicación oral, este trabajo que traemos sobre el servicio de conciliación a pacientes a la alta hospitalaria coordinado entre farmacéuticos de distintos niveles asistenciales. La conciliación de la medicación es de los servicios más bien valorados por las políticas de seguridad del paciente.
La conciliación de la medicación consiste en la comparación sistemática y protocolizada de las listas de medicación de las transiciones asistenciales con el objetivo de identificar, evaluar y resolver posibles discrepancias en coordinación con otros profesionales sanitarios con el objetivo de asegurar la continuidad asistencial y la seguridad del paciente. El objetivo de este estudio es analizar las discrepancias identificadas en un servicio de conciliación a la alta hospitalaria coordinado entre distintos niveles asistenciales. Esto es un estudio observacional, prospectivo y multicéntrico que se ha desarrollado en 8 provincias españolas durante 10 meses. En ello ha participado de manera activa 204 farmacéuticos, comunitarios y hospitalarios y 9 formadores colegiales de 8 colegios. En este estudio se ha ofertado a 1.229 personas, de ellos un 51% han sido incluidos en el estudio por cumplir en los criterios de inclusión, que era edad igual o superior a 18 años, dado de alta en las últimas 72 horas, disponer de información de alta médica, recoger la medicación en una de las farmacias del estudio, tomar algún medicamento de forma habitual y tener capacidad cognitiva para una entrevista. Y, por supuesto, firmar un consentimiento informado. De estos 622 pacientes, un 88% de los pacientes han sido conciliados en la farmacia comunitaria y un 12% en la farmacia hospitalaria. De estos 73 pacientes, aproximadamente un tercio ha sido continuado y seguido posteriormente en la farmacia comunitaria. El seguimiento se hizo a los 7, 30 y 60 días. Como resultados, hemos visto que apenas un 4% de los pacientes no presentan ninguna discrepancia, que un 12% de los pacientes presentan al menos un error de conciliación y, si nos fijamos en el total de discrepancias, 2.515 discrepancias de 600 pacientes, podemos ver que las discrepancias más frecuentes son del tipo inicio, un 62%, seguido de un 19% de omisión, y por su vez de cambios de dosis biofrecuencia un 10%, de tipo sustitución un 9%, y la de menor es la de prescripción incompleta inferior a 1%. Hemos visto que los farmacéuticos que han conciliado la medicación del paciente son capaces de justificar el 90% de las discrepancias, requiriendo apenas aclaración con el médico de atención primaria en el 10% de las ocasiones. En ese 10%, han acertado en un 46%, ya que eran los errores de conciliación. A través de aplicación estadística, hemos visto que sería necesario conciliar 10 pacientes en las farmacias comunitarias para poder intervenir sobre un error de conciliación. Y si nos fijamos en algunas características de los pacientes, como hemos visto que la omisión de medicación, pues en ese caso únicamente habría que conciliar a 4 pacientes para identificar un error de conciliación. También hemos visto que era significativo a nivel estadístico que el número de problemas de salud y número de medicamentos al alta del paciente, así como la duración de ingreso, tiene un efecto en el número de discrepancias y errores de conciliación. Por todo ello, nosotros hemos concluido que la elevada proporción de pacientes con discrepancias justifica el servicio de conciliación de la medicación al alta, que los pacientes polimedicados con más de 5 problemas de salud, una duración prolongada de la estancia hospitalaria y discrepancias de tipo omisión presentan un mayor riesgo de error de conciliación, y que la continuidad en farmacia comunitaria del servicio a los pacientes conciliados en el hospital permite resolver discrepancias pendientes y incrementar la detección de errores de conciliación. Y antes de pasar a las preguntas, me gustaría terminar agradeciendo a los 204 farmacéuticos que han participado en estos estudios, a los 9 formadores colegiales, así como a los 8 colegios, a nuestros compañeros de la Universidad de San Jorge, al personal técnico del Consejo, los asesores y de los laboratorios INFA. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pues Paulo está deseando que le hagáis alguna pregunta. Por supuesto. No nos vamos a cenar hasta que no haya una pregunta. Bien. Paulo, creo que nos vamos a cenar. Vale, muchísimas gracias a todos. Gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, este era ya el último caso de exposición. Solamente recordaros que dentro del área personal, dentro de la app del Congreso, tenéis todas y cada una de las comunicaciones, que tenéis tanto el póster como el vídeo, que merecen un poquito de atención y que merecen ser vistos, y que por supuesto hay que votarlo. Mañana se entregará los premios, como es habitual en todos los congresos. Muchísima suerte a aquellos que habéis estado aquí comunicando. Muchísimas gracias a todos los que han presentado comunicaciones y nos vamos a cenar y a disfrutar de la noche de Zaragoza. Gracias.